Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Voy a hablar sobre los combustibles y la combustión en reacciones químicas. Esto se da ya que los combustibles el combustible se puede quemar en los hornos de plantas de energía, en las empresas, en las industrias, y esta energía es la que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y algunos de los más comunes de estos son en estado sólido, como puede ser el principal, el carbón, como vemos en la imagen, los combustibles líquidos, que son los hidrocarburos obtenidos por medio de la destilación del petróleo, que en este caso sería el diésel, la gasolina, el piñe, y los combustibles gaseosos, que sobre todo es sobre el gas natural que utilizamos en nuestra casa, en la cocina, en un horno, en un calentador. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el- las fórmulas que vamos a utilizar para los balances de procesos químicos, pero con combustión. En este vamos a utilizar el valor del calentamiento y unas fórmulas muy importantes que son para hallar las moles de aguas producidas cuando se quema un mol de combustible. En este vamos a utilizar el BSC, que es el valor superior de calentamiento, en el cual es una variación de entalpías del calentador y es negativa con el agua en estado líquido como producto de la combustión. Y también tenemos otro dato que es el valor inferior del calentamiento, en este caso las siglas BIC. Es el valor basado en el agua en estado de vapor como producto. Y tenemos que algo muy importante, que el delta H siempre es negativo y el valor del calentamiento es positivo. Y ahora, como podemos ver a continuación, si un combustible contiene una mezcla de sustancias combustibles, su valor de calentamiento inferior o superior es Bc de valor de calentamiento, el cual es una sumatoria donde el Bci es el valor de calentamiento de la iésima sustancia de combustible. Y ahora voy a hablar uno de los valores típicos de calentamiento de combustibles comunes. En esta imagen, esta tablita, podemos ver los combustibles que se utilizan, los más comunes en las industrias, los cuales son la madera, el carbón en estado suave, duro, el aceite, el combustible, gasolina, gas natural e hidrógeno. ¿Qué podemos notar? El hidrógeno es el mejor combustible, ya, pero sin embargo, en nuestro ecosistema, en el mundo, no se halla en la naturaleza grandes cantidades para tener una gran apreciación de este material, ya que es uno de los materiales el que posee mejor combustión. Y el costo para producir o hacer el hidrógeno lo hace menos económico que los otros combustibles. Y dado aquí tenemos la tabla en la cual se divide por los tipos de combustible y en su lado derecho tenemos el valor de cada uno en calentamiento. Tenemos los datos en kilojoules sobre gramos y tenemos los datos en BTU sobre libras masa. Ya pasando a esto, voy a hablarles sobre la temperatura de flama diabática. Como podemos ver aquí en la imagen se presenta una turbina. ¿Qué quiere decir eso? Que una turbina es un gran ejemplo para apreciar la temperatura de flama diabática. Al quemar un combustible, este libera una cantidad considerable de energía. Este transfiere como calor a través de las paredes del reactor, en este caso, como vemos en la imagen, a través de la turbina, de las paredes de la turbina, y el resto se eleva a la temperatura de los productos de reacción. Esta temperatura se denomina temperatura de flama diabática, la cual tendremos también por siglas T sub AD. Hay unos pasos clave muy importantes, es la que se alcanza en la combustión, cuando la reacción se efectúa sin intercambio de calor con el entorno.
O sea, como vimos, este es aislado. Aislado mediante un intercambio de calor. Este va recorriendo por toda la turbina, como vemos en el ejemplo, y se mantiene aislado hasta que sale del un lado, sale hacia la parte final. No hay otros efectos presentes como efectos eléctricos, tampoco hay efectos de trabajo, de ionización, y otros efectos más que podemos ver. Y la combustión es completa. Se supone que los productos salen a la temperatura de la reacción, así que si se conoce la temperatura de los productos, automáticamente se determina la temperatura de la reacción. Y podemos apreciar la fórmula que es la sumatoria. En este caso, como podemos ver, es entradas y salidas. La sumatoria de el número de moles por la entalpía y por la temperatura diabática. Es igual a menos el número de moles final por una variación de entalpía de calentador más la sumatoria de las entradas por la sumatoria de las entradas, el cual dice de referencia que es el número de moles por la entalpía por la temperatura de alimentación. Ya, ahora voy a hablar sobre otro contenido muy importante debido a la combustión, que se llama la inflamabilidad e ignición. Como podemos ver, hay un punto crítico en esto. Cuando la llama o la ignición se prende de una manera muy volátil, o sea que sube la temperatura muy rápido. ¿Qué ocurre durante la rápida reacción química entre el oxígeno y un combustible? Y vemos que la combustión se define como una reacción de oxidación rápida a alta temperatura. Y tenemos que interpretar muy bien que el incremento rápido en la velocidad de una reacción de oxidación cuando la mezcla de reacción excede determinada temperatura se llama ignición. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos nuestra temperatura de ignición respecto al tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Los datos muy importantes. Analizamos de manera cualitativa lo que ocurre durante la rápida reacción química entre el oxígeno y un combustible. Y supongo un breve ejemplo, que una mezcla de metano y aire contiene 10% de mol de metano se calienta mediante una fuente de calentamiento central a la presión atmosférica, comenzando a temperatura ambiente. Y tenemos tres aspectos muy importantes que son que la combustión se define como una reacción de oxidación rápida a alta temperatura. También, para cualquier combustible dado, hay un límite inferior de esta cantidad llamado temperatura de autoignición. Y los retardos de la ignición duran casi entre siempre desde 0.1 a 10 segundos y disminuyen al aumentar la temperatura por arriba de la autoignición. Y también tenemos que tener algo muy importante, que hay dos valores del porcentaje molar del combustible en una mezcla de reacción, el cual es el límite inferior o pobre de inflamabilidad y el límite superior o rico de inflamabilidad. Y por último, vamos a hablar sobre las flamas y las detonaciones. ¿En qué se debe eso? Cuando estas especies regresan a sus estados de energía menores y parte de la energía que se pierde se desprende en forma de luz, el resultado de una flama visible que acompaña a la combustión. O sea que podemos ver que tenemos una entrada, como en el caso de la turbina anterior, y tenemos una salida. La flama viaja, esta viaja hacia el otro extremo del tubo. Y como vemos en el gráfico, tenemos que el extremo encendido al principio, los productos de combustión. Aquí podemos apreciar la temperatura alta, el punto de ebullición. No el punto de ebullición, sino la temperatura más alta en este proceso. La zona de reacción de flama. Tenemos la zona de ignición frente a la flama. Y tenemos por último la salida, el aire y combustible sin quemar. Y es una temperatura baja.
Como podemos observar aquí, la flama obtiene varios tipos de temperatura y esta se da a través de combustible más aire. Y muchas gracias por su atención, y ahora quisiera darles un breve ejemplo sobre el cálculo de un valor de calentamiento. Les voy a leer un poco sobre el ejemplo. Dice que un gas natural contiene 85% de metano y 15% de etano por volumen. Los calores de combustión del metano y del etano a 25 grados centígrados y a una atmósfera tomado al vapor de agua como producto de los siguientes. Y aquí tenemos los datos de las reacciones. Y tenemos las entalpías, la variación de entalpías de calentamiento. Ya, y vemos que son negativas. ¿Qué es lo que nos pide? Dice, calcule el valor superior de calentamiento en kilojoules por gramos del gas natural. Y ahora lo que yo hice aquí es explicarles un poco dividiendo por pasos. ¿Qué vamos a hacer paso a paso? Bueno, y como les decía, paso a paso, primero, como se desea conocer el valor del calentamiento por masa unitaria del combustible, primero que hay que calcular. Calculamos la composición con la masa como base. En este caso tenemos que un mol de combustible se divide en 0.85 moles de metano y 0.15 moles de etano. ¿Y qué hay que hacer con esto? Ya pues tenemos que sacar el peso molecular del metano y del etano. El peso molecular del metano es carbono 12 más 4 de hidrógeno, sería 16. Y este 16 lo multiplicas por el 85%, por 0.85, en el cual tendremos 13,6 gramos de metano. Asimismo, carbono 12 por 2, que serían 24, más 6 serían 30, por 0.15. Esto nos daría un valor de 4,5 gramos de etano. Y al total, para saber el valor total de combustible, tenemos la sumatoria de estos dos, etano más metano, que da un total de 18,1 gramos. Por tanto, aquí ya podemos sacar las fracciones molares, o sea, las fracciones de cada uno. Tenemos la fracción del etano y del metano, dividiendo el total del metano sobre el total del combustible. Y asimismo, 1 menos el total del metano para hallar el resto. El resto significa que es etano. Bueno, en el paso 2 lo que vamos a ver es cómo calcular los valores superiores de calentamiento. Como ya hablé que los valores se calculan a partir de los calores de combustión dados. Y como siguiente, vemos aquí la fórmula, que es valor superior de calentamiento en el CH4, y tengo que hallar el valor superior de calentamiento en el etano. Como ya expliqué la fórmula es general, es valor inferior de calentamiento más número de moles por una variación de entalpías en el agua. Ya. Y dependiendo a los datos que ya obtuve, tengo ya las entalpías, tengo los números de moles y tengo qué cantidad de gramos, o sea, de gramos poseo por cada uno. Y en total vemos que nos sale en el valor superior de calentamiento del metano 55,6 kilojoules por gramo, y en el valor superior de calentamiento del etano 52 kilojoules sobre kilogramo. Ya, debido a esto tenemos que realizar el siguiente paso, que es para encontrar el valor superior de calentamiento de este gas natural, en el cual el valor superior de calentamiento sería la suma entre estos dos, el porcentaje, o sea, el porcentaje que yo tenía, o la fracción que yo tengo de metano por el valor superior de calentamiento del metano, más la fracción que tengo de etano por el valor superior de calentamiento del etano.
Haciendo este breve cálculo, obtenemos que el valor superior de calentamiento total de esto, del calentamiento, es de 54,7 kilojoules por gramo.